Ah, bienvenidos a esta cuarta clase de este curso, Identificación Espiritual 2, que es un curso en el Discipulado 2 de Academia Cristo. Pero estamos estudiando las lecciones 3A y 3B. Y pues lo siento por los videos. El video no mostraba mucho sobre los santos, pero las preguntas y la lección, el contenido de esta lección se trata mucho de los santos y también tocamos el tema de María. Vamos a empezar con una oración. Oremos. Padre Celestial, nacemos en este mundo como pecadores que merecen estar perdidos por toda la eternidad. Sin embargo, su amor por nosotros fue tan grande que envió a su Hijo para que fuera nuestro Salvador. A través de su vida sin pecado y muerte inmerecida, Jesús pagó por nuestros pecados. A través de la fe en Jesús, nuestro estado cambia. Mientras todavía somos pecadores, usted ven como santos cuyos pecados han sido lavados en la sangre del Cordero. Oramos para que nos preserves en la verdadera fe cristiana hasta la vida eterna. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Vamos a regresar un poco porque no terminamos un tema que fue muy interesante el martes. Hablamos mucho del bautismo y qué hace un bautismo que sea válido. Y quiero volver a tocar ese tema porque es importante. Cuando examinamos qué es el bautismo, queremos ver en la Biblia lo que dice. Y la Biblia dice que es la aplicación de agua. Entonces, si no hay agua, no es bautismo. Pero lo más importante es la palabra de Dios. Y en la Gran Comisión, Jesús nos mandó a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, esas son las palabras que usamos cuando bautizamos a una persona. Es un bautismo en el nombre de nuestro Dios Trino. Entonces, por eso decimos que aunque hay muchas cosas malas en otras iglesias, por ejemplo, en la Iglesia Católica Romana, vemos que hay errores, equivocaciones, falsas doctrinas, pero cuando examinamos la esencia de su enseñanza sobre el bautismo, vemos que usan agua y vemos que bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ellos creen en la Santa Trinidad. Entonces, basándonos bien en la Biblia, vamos a decir que un bautismo de la Iglesia Católica es un bautismo válido y no necesitamos volver a bautizar a una persona o bautizar a esa persona porque no hay indicios en la Biblia que nos dicen que no es un bautismo válido. ¿Alguna pregunta, pensamiento acerca de ese tema del bautismo? Benjamín. Gracias, buenas noches de nuevo. Un saludo desde Colombia. Bendiciones. Más que una pregunta es, bueno, la siguiente. Un niño de 3 meses de nacido, en un lugar hace más o menos unos 50 años, un recorrido de una finca, porque el papá y mamá iban para una fiesta. El niño en la fiesta se enfermó y de regreso al pueblo, que eran más o menos 8 horas a caballo, el niño enfermó en la fiesta y de regreso la mamá no tuvo más opción que bautizarlo en el río. Y el niño gritaba desesperado y todo lo bautizaron y la historia me la contaron así que cuando fue bautizado se quedó dormido y cuando llegaron al pueblo donde supuestamente el médico lo iba a atender ya estaba muerto. La pregunta es la siguiente, ¿el bautismo es válido? Lo bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y con agua. Entonces Sí. yo diría que sí. Y los padres
tendrán mucho consuelo en las promesas que Dios ata al bautismo. Pues Así fue, perdón, hermano, sí. una pausa. Así fue. Así fue bautizado en el nombre del Dios Trino Ujú, y todo el procedimiento, porque la persona que lo hizo es muy cercana a mí, inclusive el bebé. Entonces, precisamente por esa razón, fortalezco más mi fe en Cristo Jesús por ujú, medio de su palabra. ujú, Y es un argumento más sólido para decir que el bautismo católico es válido. ujú. Sí, el bautismo no se basa, no depende de nosotros, no depende de la persona bautizando al bebé, depende de la palabra de Dios y en sus promesas. Ujú. Muchas gracias, profesor Nato. Sí, gracias. Y por eso queremos enseñar a las personas con quienes trabajamos cómo bautizar a una persona, porque hay emergencias, hay momentos cuando el líder del grupo no está y todo el mundo necesita saber cómo bautizar. Y entonces, por ejemplo, el profesor Felipe cuenta la historia de una madre en la iglesia en la República Dominicana, quien bautizó a su bebé en la ambulancia. Y el bebé tristemente murió en la ambulancia al llegar al hospital, pero la familia tenía toda la esperanza y consuelo que tenemos en la enseñanza del bautismo, porque ella fue entrenada, capacitada a bautizar y ella misma lo bautizó en la ambulancia. Ujú. ¿Otros pensamientos, preguntas sobre eso? Yo sé que es un tema a veces complicado. Ahora, usted la vez pasada tenía algunas preguntas sobre eso. No, estoy clara. Ok, muy bien. Sergio. Yo sí. De Sí. hecho, quedé con la pregunta de la semana pasada. Ujú, La semana pasada, y bueno, en las clases que hemos estado, siempre hemos visto de que la religión católica tiene distintas ramas, depende del país y depende de la sociedad y la cultura. ujú, Pero si un bautismo bien es presentado por el clérigo, el pastor, el obispo, y hace el bautismo en el nombre del Padre, pero a la vez invita a algún santo que esté predominando en la iglesia o en el país o la sociedad, y si esa persona quiere salir de ahí y se va a nuestra iglesia o a la iglesia evangélica, es necesario que sea bautizado nuevamente, si se bautizó en el nombre del Padre, pero a la vez se utilizó el nombre de algún santo. mm, en qué sentido? ¿Solamente en el nombre del Padre y no en el nombre de Jesús y el Espíritu Santo? Y pues muchas veces hay oraciones después o antes de un bautismo y en la Iglesia Católica esas oraciones son dirigidas a los santos, pero eso no cambia el sacramento del bautismo. Es que yo vuelvo a insistir, yo no conozco la religión católica, solamente la conozco por fuera, por dentro yo no la conozco, pero sí lo que estuve anotando en las clases, como bien dijo usted, Ujú, eh, que muchas religiones católicas se basan en los santos para bautizar y obviamente incluyen el Espíritu Santo. ujú, Pero al presentar el bautismo con un santo, presentárselo a la Virgen María, por ejemplo, ujú. ese bautismo es válido dentro del circuito católico, pero es válido en otra religión. Sí, pues invocan el nombre de los santos o de la Virgen María, pero eso no cambia la esencia del bautismo, que es agua y las palabras de Dios en ese sentido. Podemos hablar acerca del bautismo válido dentro de una cuna o un nido. Pues tal vez hay falsas enseñanzas alrededor de
ese evento y de ese rito y en la iglesia, pero en sí, el bautismo en sí sería válido. Ujú. Ok, muchas gracias. Rafael Hermosilla. Buenas noches nuevamente a usted, pastor, y al resto de los hermanos y hermanas que están en la sala. A mí me cuentan mis padres que cuando yo tenía 1 año, fui bautizado en la iglesia católica romana de Oveja Sucre. Y luego crecí conociendo pues todos los preceptos de la iglesia católica y los mandamientos de la Santa Madre Iglesia. Y luego, cuando pasaron unos 30 años, yo empecé a militar en el Evangelio. Y en esa iglesia evangélica donde yo crecí, me dijeron que era necesario bautizarme porque tenía que nacer de nuevo. Y ellos se basaban en el bautizo de Jesús porque decían que Jesús, Juan lo bautizó a la edad de 33 años, cuando empezó su ministerio, y que uno debía bautizarse en la iglesia evangélica cuando tenía uso de razón. Bueno, total que yo accedí y me bauticé nuevamente. Me bautizaron pues a través me sumergieron en una piscina y nuevamente me bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, yo no sé, quizás a muchos de mis hermanos que están conmigo en la sala les pasó la misma historia. Entonces, la pregunta es la siguiente: ¿cuál de los dos bautizos es el valedero? ¿El de la iglesia católica cuando yo tenía 1 año o el de la iglesia evangélica? Entonces ahí ya me queda como que la duda, o estoy bautizado doblemente. Examinando los pasajes sobre el bautismo, ¿qué ha visto Rafael? Porque en otros cursos ustedes han estudiado el bautismo, ¿qué han aprendido y qué piensan ustedes? ¿Cuál bautismo fue válido? ¿O fue... Bueno, conociendo, yo me leí un documento que me compartió el pastor cuando vi legalismo, el pastor se me olvida ahora el nombre, se me escapó, usted lo mencionaba. Bueno, total que él me pasó un documento sobre el bautismo de los niños. Uh-huh. Y hubo mucha controversia también en ese curso acerca del bautismo. Entonces, yo leyendo la Biblia, analizando la Biblia y pidiéndole la revelación al Espíritu Santo, me doy cuenta de que allí el bautizo válido fue el que me hicieron a través de la iglesia católica cuando estaba pequeño. Sí, gracias, Rafael. Lucy, ¿quiere aportar? Sí, pastor. Buenas noches nuevamente a todos mis hermanos que están en la sala. Bueno, pastor, yo en la clase, he tenido una clase en Sacramento, creo que era que hemos llevado el curso del bautismo también, y también ahora en la clase anterior que hemos tenido. Lo que yo he aprendido, pastor, y leyendo, viendo en la Biblia, no ha sido tanta controversia. Lo que pasa que en la iglesia evangélica nos hacen ver que nosotros decidimos cuando somos grandes, porque cuando somos niños no sabemos. Entonces, cuando crecemos, decidimos. Y a mí me pasó igual que al hermano. Me bautizaron cuando estaba niña, de 1 año me han bautizado en iglesia católica. Y me llegué a bautizar a los 38 años, me volví a bautizar porque supuestamente ese es el válido para la iglesia evangélica. Pero cuando empezamos a estudiar, el primero es el que vale, porque me bautizaron con nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con agua. Sí. Entendí y hablé con el pastor Felipe
Y me decía, no, el segundo no sirve, me dice, porque el primero es lo que ya te habías bautizado, porque yo también estaba así, hermano, muchos estamos cerrados porque nos dejamos llevar sin estudiar la Biblia, creyendo lo que dice el hombre, y cuando nos habla con un pasaje bíblico, ya con eso suficiente era, pero en esto de academia nos están enseñando, la verdad que muchas cosas que nosotros estábamos ignorando en todo sentido de la palabra. Y doy gracias a Dios que día a día aprendo un poquito más con estas enseñanzas que nos dan, con estos estudios que estamos llevando para también compartir al resto. Sí, Y con el pastor Israel, por ejemplo, le contaba mi testimonio que, por ejemplo, mi mamá es cristiana de toda una vida. ¿Qué pasa? Que ella, después de que ha sido la última en que he sido yo, no, la antepenúltima que hemos sido bautizados, pues los restos de mis hermanos no han sido bautizados. Y ahora sus nietos tampoco han sido bautizados. Algunos ya han bautizado ya de grande en la iglesia evangélica, y ahora tengo sobrinos, tengo mis nietos que no son bautizados. Entonces digo, ¿cómo hago? Ahora, ¿cómo hago para poderle bautizar? Ese es otro, a veces uno nos quedamos pensando, y el pastor me dio unas técnicas, ¿cómo puedo hacer para bautizarlo a mis nietos? Por ejemplo, tengo 2 nietos que no son bautizados. Sí, el bautismo es muy, muy importante y queremos trabajar en eso con las familias y eso. Tal vez, no sé, Lisbeth, usted levantó su mano y yo sé que en su familia está pensando en bautismo y bautismo de bebés. ¿Quiere comentarle a Lucy algunos de sus pensamientos? Sí, ¿cómo está, hermanos, profesor Nathan? Sí, justamente quería también compartir porque sí, quizás al principio, y les animo para que puedan y podamos revisar los versículos acerca de el bautismo. Y antes de compartir lo que vamos a celebrar, muchas veces cuando formamos parte de una iglesia cristiana, sea evangélica o bautista, en el caso yo antes pertenecía a una iglesia bautista, y uno de los requisitos que nos ponían es que como para ser parte de la iglesia teníamos que bautizarnos, y si queríamos servir aún más en los ministerios era un requisito, pero era más como una presión de la iglesia de que si quieres servir entonces tú tienes que bautizarte. Pero cuando estudiamos nuevamente el tema del bautismo, y también entré en la duda, ¿cuál de los dos bautismos es válido? Entonces, qué importante es revisar la Biblia y saber que Dios mandó y dio el mandato a sus discípulos y a nosotros también de que el bautizo sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y por ende el bautismo que tuve en la Iglesia Católica de niña, en efecto era válido, ¿no? Y fue muy lindo saber porque también recibimos bendiciones, pese a que quizás nuestros padres no nos continúan educando en la fe correcta para que nuestra fe continúe. Sabemos que desde ese momento ya recibimos bendiciones al ser parte del sacramento del bautismo desde muy pequeños. Y por eso sí, o sea, sí, cuando revisamos y estudiamos, vemos que el bautismo de la niñez es válido, ¿no? Es bastante válido y es tomado en cuenta también. Entonces, eso fue lo que a mí me pasó realmente cuando yo fui bautizada realmente como tema de presión para participar dentro de los ministerios, pero no porque revisamos quizás en la Biblia y vimos qué significaba, por qué lo vamos a hacer o qué beneficios tenemos, no. Entonces, eso quería acotar. Y también, sí, el día sábado, Dios mediante, mi hermana, que es también parte de los estudios del grupo, ha decidido bautizar a su hijo de 3 años. Y al principio fue, antes que
topemos este tema porque también compartíamos que es una decisión que uno hace, pero la verdad es que cuando los padres estudian y hay alguien que te explica y tenemos la Biblia porque hay versículos, entendemos que es una bendición para los hijos también y queremos hacerles partícipes de la bendición y también trabajar en su fe a medida que ellos van creciendo. Entonces, gracias a Dios, bueno, mi hermana y su esposo han tomado este paso de que quieren dar las bendiciones de Dios para su hijo también. Y Dios mediante vamos a estarlo celebrando. Eso Sí, quería compartir. sí, muchas gracias. Sí, estamos muy alegres por la noticia sobre el bautismo de su sobrino. Es muy, muy importante y ocurrió después de muchas conversaciones, porque queremos que los padres, las personas quienes tienen autoridad sobre el niño, sepan lo que está pasando y están de acuerdo con eso. Entonces, yo recuerdo conversaciones con su hermana y su esposo y hablamos de eso en las clases, etcétera. Entonces, Lucy, su preocupación es válida y muy importante y vamos a continuar hablando acerca de eso cuando tocamos el tema en la segunda parte de este curso, que habla un poco más acerca de las iglesias evangélicas reformadas. Y una persona más para este tema y luego necesitamos ir con el tema de hoy. Benjamín. Gracias, profesor Nathan. Bueno, es un tema muy importante porque hay que tenerlo claro que el bautismo es importante en bebés y en adultos porque el agua y la palabra de Dios es el bautismo y el agua sin la palabra de Dios es solamente agua. La fe es lo que nos conecta con Cristo Jesús y por ello somos salvos. Entonces muere el viejo hombre y nace el nuevo Adán. El bautismo, todos tenemos claro que es la herramienta del Espíritu Santo para crear fe en nuestros corazones. Y como dice Romanos 7, versículo 25, doy gracias a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la naturaleza humana sirvo a la ley del pecado. El tema del bautismo, voy a leer Juan 15, 16. Es importantísimo tenerlo en cuenta. Juan 15, 16 nos dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os los dé. Es muy importante la fe en nuestro Señor Jesucristo para que el tema del bautismo lo tengamos claro en nuestro corazón. Muchas gracias, profesor Nathan. Gracias. Sí, y entrando en el tema de hoy, ¿a qué se refiere el término santos en el Nuevo Testamento y por qué? Porque en la Iglesia Católica Romana hablan de los santos, pero se refieren a otras personas o otro tipo de santo. Pero, ¿qué son o quiénes son los santos en el Nuevo Testamento? Ahora. Bueno, yo entiendo por las lecturas que hice que santos son todas las personas elegidas por el Espíritu Santo mismo, o sea, los creyentes. Somos santos, los elegidos, los remanentes, como lo llaman algunos. Sí. En el Nuevo Testamento. Fíjate que en Hechos 9:13, en Hechos 9:32, 11:15 y en muchos otros versículos yo leía cuando los apóstoles se referían a los hermanos que están a los hermanos que son bendecidos, a los hermanos que hay que ayudar, a los hermanos, a los santos, perdón.
Entonces, ellos no, nosotros usamos el término hermanos, nosotros, ¿verdad? Y ellos utilizaban la palabra a los santos para referirse a la comunidad de creyentes. Entonces, en la Iglesia Católica los santos es diferente. Son las personas que han hecho mérito para, tienen una, incluso hay una, ¿cómo le diríamos? Como decir, un estudio, por decirlo de alguna manera, pasan por la primaria, la secundaria y el bachillerato, o sea, son beatos, son estos, son aquellos, hasta que por fin llegan al nivel de santo. Son cuatro niveles, ¿verdad? El último es el de santo. Y para que ellos puedan ser reconocidos como santos, tengo entendido que tienen que haber efectuado milagros. Sí. Entonces, hay mucha diferencia entre el santo para que nos dice la Biblia, que nos muestra la palabra, en Corintios, en Hechos, en Efesios. Estuve leyendo muchos de los versículos del Nuevo Testamento, en donde describen lo que es un santo, por lo menos en Corintios 6:2, 7:14 y 1:2, 1 Corintios. Ahí hablan mucho de un hermano refiriéndose a ellos como santos. Pablo lo llama santo, Pedro lo llama santo, Santiago lo llama santo, todos lo llaman santo, a la comunidad de creyentes. Sí, entonces, por lo menos aquí en Venezuela tenemos, perdón un momentito, tenemos una persona que estos días se llama José Gregorio Hernández, que tienen años luchando los venezolanos porque le den la santificación, y ahorita lo acaban, creo que, hacer beato o algo así. Entonces, eso es un sistema que tiene años y años y años para llegar supuestamente ahora que hubo un milagro que sí lo va a hacer santo. Entonces, es un proceso. Discúlpeme el tenso, pero eso es más o menos lo que entendí. No, está bien. Su respuesta es bien investigada, bien explicada en los dos lados, lo que vemos en la Biblia y lo que vemos en la Iglesia Católica Romana. Y muchas gracias por decirnos toda esa información. Alejandro Gordillo. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Pues, o sea, yo consideraría que la principal diferencia de los santos entre la Iglesia Católica y los santos de los que habla el Nuevo Testamento es que los de la Iglesia Católica están muertos, mientras de los que hablan el Nuevo Testamento eran personas que estaban vivas en ese momento. Eran personas que mostraban mediante su forma de ser, mediante sus actos, mediante sus cosas, que eran santos, a diferencia de los de la Iglesia Católica que están muertos, y un muerto está muerto. Sí, una buena distinción, muchas gracias. Entonces, para ser un santo, según la Iglesia Católica, tiene que estar muerto. Zuelo. Bien. Buenas noches, hermano pastor, que Dios me los bendiga a todos mis hermanos y hermanas. Nos vamos a primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15-16, ¿no? Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santo toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Entonces los cristianos son santos en el sentido de que sus pecados han sido perdonados por la gracia de Dios a través de los méritos de Jesucristo. Son todos los creyentes llamados santos que llevan una vida perfecta por la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, Zuelo. Sí, todos nosotros somos santos por los méritos de Jesús. Somos lavados en la sangre de Cristo. Llevamos puestos la ropa perfecta de Cristo. Benjamín. Gracias. Bueno, los católicos, porque compartí con ellos muchos años de mi vida, destacan o nombran santos por lo regular por diversas tradiciones religiosas o algunas atribuidas, ¿no? Y supuestamente por relaciones especiales con las divinidades, con diferentes santos, y inclusive la tradición. Entonces, al morir destacan y de ahí en adelante lo convierten en santos.
En la parte nuestra, que es la que me toca el corazón, santos somos los creyentes en Cristo y sabemos de su amor perfecto. Porque la santidad es la cercanía con Dios y Él es el único santo. Sí, muchas gracias. Entonces, ¿no? Aquí, en el Nuevo Testamento usa la palabra santo o santos 69 veces y como ustedes bien explicaron, en todos los casos la preferencia es a todos los creyentes. Me gustan las preferencias en los principios de las cartas que vemos en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, Pablo está hablando a una congregación llena de problemas, llena de personas pecadoras. Y al principio dice, yo estoy escribiendo a ustedes los santos. Él reconoce que ellos son santos porque Jesús los hizo santos y ante Dios son santos. Y nosotros ante Dios somos santos. Los cristianos somos santos en el sentido que sus pecados han sido perdonados por la gracia de Dios a través de los méritos de Jesús. ¿Qué es un santo en la Iglesia Católica Romana? Pues hemos visto que hay niveles y toma tiempo, hay un tipo de trámite. De acuerdo con la Iglesia Católica, los santos son personas que llevan una vida excepcionalmente espiritual y meritoria. Se convierten en santos a través del proceso de canonización. ¿Y cómo es el proceso de canonización? Pues en los procedimientos oficiales de la iglesia hay 3 pasos para la santidad. Un candidato se convierte en venerable, luego en beato y luego santo. Venerable es el título dado a una persona fallecida, pues hemos mencionado que tiene que estar muerta la persona que ha sido reconocida formalmente por el Papa por haber vivido una vida heroicamente virtuosa u ofrecido su vida. Luego puede llegar al nivel de beato. ¿Y cómo es el beato? El beato se requiere un milagro obtenido por la intercesión del candidato, además al reconocimiento de virtud heroica u ofrenda de vida. Y finalmente, para llegar a ser un santo, hay pocos santos, es la canonización. La canonización requiere un segundo milagro después de la beatificación. Entonces es un proceso y están viendo, hay milagros. Una persona tiene que tener una vida virtuosa, tiene que tener un tipo de fama, etcétera, etcétera. Obviamente, como ustedes pueden ver, hay una gran diferencia entre lo que la Biblia dice que es un santo y lo que la Iglesia Católica dice que es un santo. Entonces, yo a veces me pregunto si uso los términos, las palabras adecuados cuando tengo conversaciones con personas católicas, si no me entienden a veces. Y por eso, como decía muchas veces la vez pasada, queremos definir nuestros términos. Cuando yo hablo acerca de santo, cuando hablo de personas santas, yo me refiero a todo creyente. ¿Por qué? Porque Cristo nos salvó, Cristo nos lavó en su sangre, entonces cada uno de nosotros es un santo. Sé que puede ser una noticia de asombro para una persona que no haya escuchado esa noticia antes, pero estamos paso a paso con nuestros amigos católicos. ¿Alguna pregunta, comentario? Benjamín.
Profesor Natán, hermano Natán, Sí, está claro que en el Nuevo Testamento la salvación es a través de Jesucristo. sí. Eso no hay nada. Y en el, La palabra en el testamento, Antiguo Testamento. exactamente. Ujú. Teniendo en cuenta que testamento significa alianza. Ujú. La pregunta es la siguiente. ¿Cumple algún papel las misiones en el Antiguo y Nuevo Testamento? Las visiones. Las visiones, ¿qué tipo de visiones? Bueno, es que supuestamente, bueno, de pronto esté mal formulada la pregunta. La Biblia nos habla de las visiones del hombre. Ujú, ujú. Esa es mi pregunta. Sí, me encanta el primer versículo de Hebreos. El primer versículo de Hebreos dice, Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas. Entonces, en esa parte está hablando acerca del Antiguo Testamento, cuando había visiones, cuando había sueños, cuando Dios le hablaba a una persona cara a cara. En el versículo 2 dice, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. Entonces hay un cambio con el Nuevo Testamento, con esta era en los últimos tiempos. Cristo, Dios llegó y ahora Dios nos habla a través de sus palabras que encontramos en la Biblia. Y Cristo designó a sus apóstoles a escribir el Nuevo Testamento. Entonces, vemos en Hebreos un cambio, no un cambio en mensaje. En el Antiguo Testamento tenemos el mismo mensaje de ley y evangelio que tenemos en el Nuevo Testamento, no un cambio de Dios, tenemos el mismo Dios, pero es una nueva era. Estamos viviendo en la época después de Cristo. Um, hemos visto su luz. Tenemos los detalles de la vida de Jesús. Los creyentes en el Antiguo Testamento no tenían tantos detalles de la vida de Jesús. No escucharon sus palabras, pero ahora en la Biblia tenemos las mismas palabras que Cristo habló. ¿Eso tiene sentido, Benjamín? Claro que sí, profesor Nathan. La visión es por medio de Cristo y su palabra. Amén. Bien, gracias. Seguimos. Ok, ahora tenemos un texto un poco más largo de los documentos oficiales de la Iglesia Católica Romana. Ahora, lo que ustedes comentaron la vez pasada es muy importante. Sabemos que la gran mayoría de los católicos o los que se dicen o se llaman católicos no saben de estas citas, no saben de estos documentos. Tal vez 3% de las personas están enterados de estos documentos, pero igual es importante saber lo que la iglesia oficialmente dice. Y de vez en cuando podemos sacar citas así para mostrarle a una persona con quienes estamos hablando acerca de lo que esa iglesia dice. Pues tal vez están diciendo, pues su iglesia se parece a mi iglesia. No veo diferencias. Entonces, tal vez de vez en cuando, en tiempos apropiados, podemos sacar citas así para mostrarles las diferencias oficiales. Pero siempre es, el primer paso es comprender a la persona primero. La persona tiene su propia historia, tiene sus propias experiencias, tiene sus propias creencias. Tal vez como Artemio mencionó la vez pasada, son muy paganos, aunque tienen el nombre, el título católico, porque no saben nada de la Biblia ni de los documentos. Pero es importante ver un poco de lo que la Iglesia Católica, que es grande en todo el mundo, dice. ¿Alguien quisiera leer estas dos diapositivas de esta cita?
Yo, pastor, Sí, adelante. lea las siguientes declaraciones del Catecismo Católico. Parágrafo 956 sobre el propósito de los santos y evalúe la luz de las Escrituras. Por el hecho de que los del cielo están más íntimamente unidos con Cristo, consolidan más firmemente a toda la iglesia en la santidad. No dejan de interceder por nosotros ante el Padre, presentan por medio del único mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, los méritos que ha adquirido en la tierra. Su solicitud fraterna ayuda pues mucho a nuestra debilidad. Estos méritos ganados por Cristo y los santos son llamados el tesoro de la iglesia. A continuación. Sigue, por favor. Uno de los propósitos para rezar a los santos es recibir del tesoro de la iglesia con base en los méritos ganados por estos santos, indulgencias que podrían dar la remisión de los castigos temporales por sus pecados. El parágrafo de 1478 del Catecismo Católico establece: las indulgencias se obtienen por la Iglesia que, en virtud de poder desatar, que le fue concedido por Cristo Jesús, interviene en favor de un cristiano y le abre el tesoro de los méritos de Cristo y de los santos para obtener del Padre de la misericordia la remisión de las penas temporales debidos por sus pecados. Ok, muchas gracias. ¿Y qué piensan ustedes? ¿Cuáles son algunas de sus observaciones sobre esa cita y lo que saben de la Biblia acerca de la oración, acerca de la conexión que tenemos o no tenemos con los santos y etcétera? Ahora. Bueno, yo opino que la Biblia es clara en relación a eso. Hay un versículo muy conocido, ¿verdad? Que nos dice que es en Timoteo 2, 5 y 6a. Dice lo siguiente: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo el rescate por todo. Entonces, si nosotros nos vamos a regir por la palabra de Dios, por la Biblia, entonces la ICAR está equivocada. Claro, como usted dice, nosotros no podemos confrontar con los miembros de otras religiones. Hay que saber mediar, enseñar y comprobar bíblicamente qué es lo que dice el Señor en relación a esto, ¿verdad? Porque Jesucristo no murió en vano. Y cuando Él murió en la cruz, y aquí nos dice que es por medio de ese sacrificio, que Él se ha hecho mediador por nosotros, entonces ya nosotros no tenemos que buscar nada afuera. Pero ¿qué pasa? Llevamos una enseñanza desde la niñez, la llevaron nuestros padres, luego la llevamos nosotros, aunque no seamos muy religiosos, siempre era la enseñanza que nos daban en los catecismos y en toda aquella cuestión. Y entonces hay una gran cantidad de la población mundial, ¿verdad?, que cree en esos beatos, en la santificación, en la intercesión de María, en la intercesión de esa cantidad de vírgenes y santos que uno ya no sabe ni cuántos son demasiados. No sé cómo harán, por lo menos en México hay una cantidad de santos tan exorbitante que yo no sé si se iguala con la población de los tantos que son. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros debemos estar claros, yo agradezco esta clase, ¿verdad? Estar claro en saber que solo Jesús puede interceder por el hombre. Solamente Jesús. Lo dice la palabra y lo sabemos que hubo un sacrificio que se hizo para que eso fuera realidad. Y eso para mí es grande y es profundo. Esa sería mi opinión, mi humilde opinión. Muchas gracias. Ahora, ¿alguien más quiere opinar?
Benjamín. Sencillamente, profesor Nathan, que no es bíblico. Ujú. Por más que lo he buscado en las clases con ustedes y llevo más de un año, en ningún momento la Biblia me ha soportado este concepto, entonces pienso que para mí es suficiente. Ujú. Muchas gracias. Alejandro Gordillo. Sí, pastor. Pues yo considero que no, o sea, no es nada bíblico este concepto de que se consigue parte del tesoro del cielo por medio de la oración a los santos, porque tenemos que tener en cuenta que primero la única persona que intercede entre Dios y nosotros es Jesús. No necesitamos ningún otro tipo de intercesor, ningún otro tipo de intercesor, ni a la Virgen, ni los santos, ni nada por el estilo. Y segundo, que el tesoro de los cielos se nos va a ser dado cuando venga el Señor Jesucristo y no por pedazos como se está viendo ahí. Ujú. Ujú. Sí, muchas gracias por sus comentarios. Entonces, organizando los puntos, la Biblia no menciona santos como la Iglesia Católica Romana define a un santo, ni ningún proceso de canonización. A nuestras buenas obras no pueden salvarnos o incluso contribuir a nuestra salvación, mucho menos llenar un tesoro de mérito. Entonces, tal vez es un término nuevo para ustedes, un tesoro de mérito. Entonces, la Iglesia Católica Romana enseña que algunas personas, especialmente los santos, han hecho tantas buenas obras que les sobran. Entonces, se ponen esas buenas obras extras en el tesoro de mérito. Y dicen que nosotros, los pobres pecadores, podemos acceder las buenas obras en el tesoro de mérito. Entonces, obviamente va en contra de la enseñanza de la salvación por la gracia de Dios. Entonces, mucho menos llenar un tesoro de mérito que incluye indulgencias diseñadas para acortar el tiempo de una persona en el purgatorio. Nuestras buenas obras no son nuestras buenas obras son un fruto de la fe hecha por amor a nuestra salvación. No, son la causa de nuestra salvación. Los méritos de Cristo hacen innecesarias nuestras obras o las obras que se encuentran en el supuesto tesoro de méritos. Ahora, adelante. No, que me acuerdo que uno de los hermanos hace poco dijo que simplemente ellos eran muertos. Entonces, ¿puede un muerto interceder por los vivos? ¿Puede un muerto interceder por los que aún estamos acá en la tierra, haciendo la obra de Dios porque queremos hacerla, porque el Espíritu Santo nos eligió? Ese muerto, porque son muertos, ¿no? No pueden interceder por nosotros. Eso es más que claro, eso lo dijo uno de los hermanos y me llamó la atención y analizándolo es así. Son muertos que te dicen que interceden por nosotros. Pues dirían que están en el cielo, están más cerca de Dios, su alma puede interceder, van a decir eso. No. Bueno, Sí. ya tenemos el conocimiento, gracias a Dios. Sí. Sí, porque imagínense. Sí, pero podemos usar otros métodos de la conversación. Sí. Señor. No, porque si usted le dice eso a alguien, a lo mejor sale de, no, esta persona me está ofendiendo, mi santo, y eso no se hace. Sí, gracias. Ahora, Sergio. Sí, y también deja bastante en claro cuando se escribieron las tablas de la ley. De hecho, hay varios textos y dos particularmente que son bien profundos, que se encuentran en Deuteronomio, en su capítulo 7, en sus versículos 5 al 6. Mas, si habéis de hacer con ellos sus altares, destruís y quebrad sus estatuas, y destruís sus imágenes de cera, y quemaréis sus esculturas con fuego. Ya nuestro Señor estaba diciendo al pueblo de Israel que si cometían idolatría,
tenían que quemarlas, tenían que destruirlas. Y de hecho, también lo podemos corroborar en Éxodo, en su capítulo 20, en los versículos 4 al 5. No te harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en los cielos, o debajo en la tierra, o en las aguas, o debajo de la tierra. Y de hecho, el mismo salmista también lo menciona. Ojos tienen y no ven, boca tienen y no pueden hablar, manos tienen y no pueden tocar. Entonces, ya se nos está advirtiendo a nosotros como cristianos que tenemos que tener mucho cuidado con las estatuas. Las estatuas no hacen más que engañar a la gente, y Satanás se vale del engaño para poder hacer más, poner venda en los ojos para que no puedan ver lo que realmente está pasando. Y también hay muchos videos que están colgados en YouTube de los mismos santos que abren los ojos, que lloran, que mueven las manos, pero son solamente ilusiones porque Satanás envuelve a las personas para que no crean y no puedan ver la verdad. Muchas gracias, Sergio. Ahora vamos a ir a 3B, oraciones dirigidas a la Virgen María y a los santos. Pues es un buen puente. Gracias, Sergio, por hacer ese comentario, porque ahora estamos hablando acerca de este tema. El parágrafo 2683 del Catecismo Católico dice: su intercesión, la de los santos, es su más alto servicio al plan de Dios. Podemos y debemos rogarles que intercedan por nosotros y por el mundo entero. ¿Cuáles son las implicaciones de rezar a la Virgen María y a los santos para que intercedan por nosotros? Pues Sergio mencionó un poco de eso. ¿Cuáles más comentarios tienen? Alejandro. Yo considero que una de las implicaciones es quitarle la gloria a Dios por las cosas y las obras que hace y dársela a otra persona o a otro ser que no tiene ni voz ni voto en lo que hace el Señor. Gracias. Entonces le quitamos la gloria a Dios. Y de hecho, esa pregunta es una buena pregunta cuando examinamos otras enseñanzas, especialmente, obviamente, las falsas enseñanzas. ¿A quién va la gloria con esta enseñanza? ¿Le quito la gloria a Dios con esta enseñanza? Es una buena pregunta para usar, para medir, para examinar las otras enseñanzas. Benjamín. Gracias, profesor Nathan. ¿Qué implica? Es muy grave, porque el sacrificio de Cristo ha pagado ya nuestros pecados plena y gratuitamente. Y esto es lo que nos hace aceptable a Dios y nos permite servir por amor, no por obligación. Entonces, perderíamos este regalo gratuito. Sí. El sacrificio de Cristo sería en vano. Y eso es algo que no, por medio de la fe no podemos permitirlo. Es el único instrumento que tenemos otorgado por Dios. Porque es una bendición compartir la paz y el consuelo que se encuentra en el Evangelio, profesor. Ese privilegio no lo podemos perder. Gracias. Sergio. Muchas gracias. Isaías 42:8 dice: yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a escultura. Entonces ya el profeta Isaías nos está hablando nuevamente de que tenemos que tener sumamente cuidado de no entorpecer y de no hacernos caer, de no darle mayor alabanza ni gloria a estatuas. Y lamentablemente el hombre ha hecho que nosotros nos arrodillemos a las estatuas y la hagamos ver como un dios. Somos nosotros mismos que hacemos de idolatría. Si nosotros vemos un vaso muy bonito, ¿qué vamos a decir? Oh, qué vaso tan lindo, lo voy a adorar y lo voy a guardar porque no quiero que se me quiebre. Es exactamente hoy en día, el mismo ser humano se ha encargado de
de quitarle la gloria a nuestro Señor, de enaltecer estatuas que no tienen ningún sentido ni ningún valor a la vista de nuestro Señor. Al contrario, es cosa detestable y es cosa abominable. Lo podemos ver cuando Israel salió libre e hizo el becerro de oro. Inmediatamente sintió ira, sintió pesar. ¿Por qué? Si siendo que Israel fue libre, lo libró, ¿por qué tenían que hacerse una imagen de algo que no han visto? Si nadie ha visto la cara del Señor, nadie sabe cómo es. Entonces, inmediatamente él sintió pesar, sintió rabia, enojo, porque se sintió pasado a llevar su gloria. Nuestro Señor es un Dios celoso, que él solamente la gloria y la honra es a él, a nadie más. Es un Dios celoso. Entonces, obviamente que se va a enojar y se siente cuando nosotros nos vemos y nos arrodillamos a algo que no tiene ningún valor y no tiene ningún sentido, más que quitarle el peso y la gloria a nuestro Señor. Gracias. Rafael. Pienso que otra de las implicaciones que tiene de rezar a la Virgen y a los santos para que intercedan por nosotros es dudar de la omnipotencia, de la omnipresencia y de la omnisciencia de Dios. Y también sería dudar de su gran amor y dudar de su gran misericordia. Eso traería esas implicaciones porque sabemos que el único intercesor ante Dios y los hombres es Jesucristo. Gracias. Ahora. Bueno, pienso que ya más o menos lo dijeron, pero también me estaba acordando, el hermano estaba hablando, y yo digo que cuando Moisés subió al monte Sinaí, cuando regresó y consiguió aquella idolatría tan fuerte, su reacción fue la de romper las tablas de la ley, incluso sabiendo la grandeza que traía en sus manos, fue más el celo por Dios que terminó rompiendo aquellas tablas. Y otra cosa que se ve mucho en la actualidad, porque estamos hablando de los muertos, de los santos, pero hablemos de personas vivas a las que se han endiosado y se han llamado mesías y pastores que ese asunto de lo sobrenatural se invisten de poder y bueno, etcétera. Entonces nosotros también tenemos que ver bien qué nos rodea. Las iglesias donde vamos, las personas que seguimos, y no idolatrar ni colocar a esa persona en un lugar a nivel de nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando lo idolatramos estamos haciendo eso. Y dice la palabra, que lo dijeron ahí en Isaías, que Dios es un Dios celoso y que Dios no comparte su gloria con nadie. ¿Ok? Muchas gracias. Muchas gracias. Aquí tengo algunas respuestas y de hecho en el chat Yair mencionó esto. Les damos atributos divinos a estas personas. Para que María o los santos escuchen todas nuestras oraciones, tendrían que ser omniscientes, omnipresentes y omnipotentes. Estas son características que pertenecen solo a Dios. Atribuirlos a María y los santos es idolatría. Recuerde las palabras de Jesús. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Peor aún, las oraciones no serán escuchadas porque María y los santos no son omniscientes, omnipresentes ni omnipotentes. Ok, vamos a saltar esta parte aquí y terminar con una pequeña explicación sobre el proyecto final. Entonces, lo siento. Se me había olvidado el proyecto. Sí, entonces el proyecto final no está ahí, aquí. Ok, entonces el proyecto final, les voy a enviar un documento este fin de semana sobre el proyecto final y básicamente son situaciones a las que yo quiero que respondan. Entonces sería como, por ejemplo, si su amigo católico dijera que es importante rezar a los santos, ¿qué diría usted? Si su amigo católico dijera esto, o su
si su amigo evangélico dijera esto, ¿cómo respondería? ¿Cómo respondería? Yo quiero que contesten como 10 situaciones y responden en cómo, con las palabras que van a usar en esas situaciones. Son como, sí, son situaciones a las que tienen que responder. Obviamente no hemos terminado este curso, entonces hay mucho material sobre la iglesia reformada, las iglesias pentecostales, y algunas de esas respuestas y situaciones van a estar de la segunda mitad del curso, pero de todos modos les voy a enviar el documento este fin de semana. ¿Alguna pregunta? Pues no les di mucha información, pero por lo menos saben un poco de lo que está por venir. ¿Podemos quedar un ratito más después de la oración? Sí, me quedaré después. Ok, vamos a terminar con una oración aquí. El día que su hijo murió para pagar por nuestros pecados, la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo en el templo se rasgó en dos. Con este acto nos demuestra que tenemos acceso directo a usted. El pecado que como una cortina nos separaba de ti ha sido quitado. Ahora somos libres de acercarnos con valentía ante tu trono de gracia con nuestras oraciones. Te damos gracias y te alabamos porque eres nuestro Padre Celestial y podemos hablar contigo como tus queridos hijos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ok. Muchas gracias por